Vamos a irnos al capítulo 4 del libro de Gálatas, de la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 6. Nos dice la palabra en el versículo número 6. ¿Ya lo tenemos? Dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y por cuanto sois hijos, verso 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hoy vamos a hablar en el tema: el Espíritu Santo es quien confirma si somos hijos. El Espíritu Santo nos confirma si somos hijos. Hemos hablado en estos temas del Espíritu Santo. Imagínense cómo vamos avanzando, cómo vamos tocando, cómo vamos escudriñando, cómo vamos rascando. ¿Para qué? Para que podamos conocer la persona del Espíritu Santo. Y últimamente decíamos que hemos estado hablando de temas así muy específicos con respecto a algunos que anteriormente se han venido tocando, como el Espíritu Santo nos recuerda. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos consuela, que es lo último que estudiamos. Si usted va anotando o va grabando todo esto, estas operaciones del Espíritu Santo, usted va a ser una persona que va a ir entendiendo el proceder del Espíritu Santo, por supuesto, a favor nuestro. El tema último que hablábamos, decíamos, era: el Espíritu es el consolador. Y hablábamos de qué manera es que se identifica como el consolador. Él consuela en medio de la angustia, Él consuela en medio de la enfermedad, Él consuela en medio de la persecución, Él consuela en medio de la escasez. Todos esos aspectos están ahí dentro de lo que son las operaciones del Espíritu Santo, aparte de los dones que Él otorga. Decíamos que si no fuera la intervención del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, totalmente es absurdo, es imposible que la iglesia, o que nosotros, perteneciendo a la iglesia, pudiéramos, hermanos, sentar cabeza en la vida espiritual. Posible, porque Él es el único que nos recuerda las cosas. Él es el único que nos guía: váyase por aquí. Él es el único que nos enseña: esto es de esta manera. Él es el único que consuela en todas las circunstancias. En este caso, vamos entonces a hablar de cómo es que también el Espíritu Santo nos viene a confirmar, que es lo que vamos a hablar hoy, si somos hijos, si somos personas que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y esto es importante por el hecho de que uno puede, como diríamos en esa generalidad, uno puede asociarse que somos
hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo, uno puede presumir, es más, probablemente que yo soy, sí, verdaderamente creyente por tales o cuales cosas. Y eso es bastante común dentro de la vida de los que nos congregamos en los lugares donde se reúne la iglesia. Es bastante común escuchar esa certeza de que somos hijos, de que somos del Señor, que yo pues ya cambié, yo ya no soy el mismo, y por lo tanto eso me asegura que yo soy un verdadero creyente. Esas cosas pueden ser muy subjetivas, hermano, por el hecho de que aquello que se le llama subjetivo es aquello que es inconcluso, aquello que no es la verdad completa. Entonces, ¿por qué no es la verdad muchas veces completa? Por el hecho de que quien es el que va a corroborar si verdaderamente el creyente que dice o que decimos ser esas personas que hemos experimentado el nuevo nacimiento, no serían tantas las palabras nuestras, no sería lo que yo diga, sino que eso es obvio que lo va a venir a corroborar el mismo Espíritu Santo, que es el que enseña, que es el que recuerda, que es el que guía, que es el que consuela. ¿A quiénes? Por supuesto, a los que han experimentado el nuevo nacimiento. Por ejemplo, es importante decir que en lo que respecta a los aspectos puramente naturales, por decir algo, llámele a eso el nacimiento de un hijo en lo natural. Por ejemplo, al hablar de un hijo en ese campo natural, es un hecho que para que sea hijo necesita un padre. Tiene que haber un padre. Entonces eso corrobora que es, por supuesto, un hijo. No puede aparecer alguien acá en esta tierra diciendo, mire, yo soy hijo, pero entonces usted tiene que mostrar o corroborar que usted tiene un padre. Y si no hay ese corroborar, ¿verdad? Eso no tiene fundamento. Y es en el campo espiritual también, hermanos, esto pues es un hecho que así también sucede. Porque en el campo espiritual, en primer lugar, todo creyente, luego que el Espíritu le concede el nuevo nacimiento, fíjese bien, desde ese momento Dios lo adopta, como leíamos acá, lo adopta como hijo. Y se constituye ese hijo, o ese Dios se constituye en su padre. Pero ¿qué es lo que genera diríamos, ese sujeto que sería la persona a quien me estoy refiriendo? ¿Cómo se consolida? ¿Cómo se armoniza ese asunto? Bueno, así como puse el ejemplo de que no puede haber una persona que diga yo pues soy humano, pero yo soy humano, pero yo no tengo padre. Entonces tampoco es hijo, porque necesita tener un padre para ser hijo. Y en el aspecto espiritual, esto no difiere. No difiere. ¿Por qué? ¿Por qué no difiere en lo espiritual? Porque todo creyente que en verdad se constituye un hijo de Dios, pues tiene, en esa parte espiritual, tiene que tener un padre. Y para tener un padre, que en este caso sería Dios, necesita, como decíamos, que
tenga un nuevo nacimiento, como es lo que Pedro expresa, renacido, que quiere decir nacido dos veces. Pero cuando ese nuevo nacimiento viene a la vida del creyente, por ejemplo, usted vaya, cuando tuvo ese nuevo nacimiento se generó porque lo engendró un padre espiritual. Entonces ahora usted es un hijo o es una hija y tiene, por ende, a un padre. Y él se convierte en el padre de esos renacidos de nuevo. Ahora, en este aspecto, fíjese bien, le voy a expresar esto y póngale atención, porque estamos tratando la manera de dar lo que mejor podamos para que usted se vaya despertando, para que no seamos cristianos de banca, que no seamos cristianos de esos, ¿verdad?, que solo se siente el bulto y cree que esa es la vida espiritual. Por ejemplo, cuando sucede que hay un nuevo nacimiento y que eso lo que lo ha generado es el engendrar en el campo espiritual para convertirnos en hijos, quiere decir entonces que la fe, hermanos, cristiana, no se puede identificar como una religión. ¿En qué sentido no se puede ubicar como una religión? No se puede ubicar como una religión porque estamos hablando de algo conciso, estamos hablando de algo real. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ha habido una metamorfosis, ha habido un nuevo nacimiento. Y en esa idea, cuando ha habido esa metamorfosis, ese nuevo nacimiento, que es lo mismo, esa transformación de la vida del individuo, de la persona, eso ya no se le puede llamar que el cristianismo es una religión. ¿Por qué? Porque no se le puede llamar religión porque es el efecto de una actitud o el efecto de un asunto que generó un nacimiento. Es como decirle al hijo natural, como decirle, como cuestionar diríamos el trasfondo del hijo natural. Al hijo natural no se le puede decir tú eres una religión, tú no existes, tú no eres. Sería contrario porque ese hijo natural tuvo su nacimiento natural y por ende es un hijo, es un sujeto, es una persona. Y en esa lógica es como también en los aspectos espirituales, también no se le puede llamar religión a lo que es la vida espiritual, porque ha habido una manifestación sobrenatural. Entonces, en esa idea es totalmente inadecuado el que asociemos la vida espiritual como una religión. Vuelvo a decir, ¿por qué no lo podemos asociar como una religión? Porque ha habido una reacción que generó Dios en la vida nuestra y ahora somos, como dice Pablo, nuevas criaturas. Entonces una nueva criatura no se le puede decir, esta no es criatura en el campo natural. Esto es a saber qué, esto es un engendro a ver de qué planeta. Es una persona, no es una cosa que no es real. Entonces así es la vida espiritual. Entonces nosotros, espero me esté dando a entender, nosotros, hermanos, en la fe somos prácticamente no una religión, sino una vida nueva.
una vida de dimensiones espirituales. Y eso es lo que debemos de entender y debemos de defender siempre y eso debe de ser una cosa muy personal de nosotros, el defenderlo de una manera con hechos. Que yo no estoy profesando una religión, hermano. Yo no estoy yendo a una iglesia porque yo soy religioso. Si usted o yo aceptamos que vamos a una iglesia porque estamos profesando una vida religiosa, entonces no hemos comprendido el concepto del nuevo nacimiento. Entonces no hemos comprendido que ha habido un milagro en nosotros, que ha habido esa metamorfosis en nosotros, que ha habido ese nuevo nacimiento en nosotros. Por lo tanto, si comprendemos ese concepto, nosotros nos vamos a parar y le vamos a decir: mire, disculpe, yo no estoy profesando una religión. Disculpe, no me asocie a lo religioso. Tal vez el concepto de religión es porque uno tiende a hacer algunos ritos o algunas ceremonias relacionadas con Dios, pero eso es en sí. Pero asociar que un nacido de nuevo es eso, un rito, un concepto de métodos y de ceremonias religiosas, estamos muy lejos. Cada uno de nosotros debe estar consciente que no somos una religión en la base que hemos nacido de nuevo. No, yo no soy una religión, yo no soy religioso, yo soy una criatura que he nacido de nuevo. Yo soy una criatura que he experimentado, porque hermano, así de una manera perfecta o imperfecta, cada uno de nosotros que ha tenido esa experiencia, cada uno de nosotros sabe que algo ha sucedido. Cada uno de nosotros sabe que ya no somos al igual que antes. De alguna manera hemos cambiado un poco. Y no es porque nos han puesto, hermanos, la regla y que nos han puesto, hermanos, la amenaza. No, es el proceder de la santificación progresiva. No es porque nos impone. A usted no se le impone, a mí nadie me impone. Pero si yo puedo hacer un resumen o un recuerdo del antes y el después de mi vida, yo puedo decir, yo puedo dar testimonio. A mí nadie me ha obligado a ir mejorando mi comportamiento natural de la vida. A mí nadie me ha obligado, ni espero que eso usted así lo perciba, que nadie le ha obligado, que es una cosa que si usted practicaba la brujería y usted empezó a sentirse mal con eso, una actitud que usted andaba en fornicación, entonces usted empezó a sentirse sucio con eso, o en otros aspectos, la mentira, no puedo mentir, me siento sucio e hipócrita al estar mintiendo. Me siento, por ejemplo, el asunto del diezmo. Cuando ya uno va en esa obediencia, ¿verdad? Uno dice, cuando no está sometiéndose a eso que establece la palabra, a menos que se le haya muerto la conciencia, cuando no se cumple en esa área, en las diversas áreas. Pero por poner un ejemplo, usted se agarra esa décima parte que es para el Señor. Y no estemos hablando que el Señor, no estemos pensando que el Señor lo va a hacer millonario para que usted cumpla esa doctrina de su palabra. No, como Pablo se los dijo a los corintios, porque los corintios querían ahorrar para luego enviarle a la iglesia de Jerusalén. No le dijo Pablo, den de lo que tienen, den de lo que tienen, de lo que hay. No estén inventando que hasta que tenga un buen trabajo, entonces yo sí voy a cumplir esa área con Dios. Den de lo que tienen,
Porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Den lo poco que tienen. Ese es como que, hermanos, el Señor hubiese dicho, cuando estaba la escasez de las necesidades de los hambrientos que estaban allá con Él en el desierto, Él hubiera dicho: miren, discípulos, ustedes hubieran traído un sujurgón de alimentos. Ustedes sabían que veníamos para acá. Aquí no hay pero ni palos de aguacate que pudiéramos comer algo, ni algunas higueras, y aquí es un desierto, aquí no se pega nada. Pero ¿de qué es lo que el Señor hace? Bendice a más de 15,000 personas y los sació, y sobraron 12 cestas de desperdicio de 2 panes o de 3 panes y 5 pececillos, 7 en términos generales. Es decir, no es que hay que esperar hasta que tenga un buen empleo, hasta que gane algo. Si esos 10 centavos es la 10ª parte, seamos obedientes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cuando nosotros vamos entrando ya en eso, eso quiere decir que ya no soy igual. Y como ya hemos dicho en algunas otras oportunidades, que el nervio más sensible que uno tiene es la cartera. Le tocan la cartera. Aquí mucha gente se va porque hay recolectas que vamos a recoger para los asuntos que vamos a compartir con los hermanos, por lo menos en los eventos, y que vamos a tener un ahorrito. Un montón de gente que salen aventadas porque están sensibles de ese nervio. Pero cuando hemos avanzado, entonces decimos: no, si yo antes era capaz de arrancarle la mano a alguien cuando me quería robar, pero ahora, antes de hacer eso, yo cedo. Porque hemos comprendido que no solo de pan vivirá el hombre. Hemos comprendido que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Entonces eso está indicando, hermanos, que ya no somos iguales. En algún caso ya hemos avanzado un poco. Amén, amén. Ahora, en este caso, vamos a ver cuáles son los aspectos o lo que identifica o los efectos internos de una vida espiritual, de una persona que estaba en el campo natural, pero con el nuevo nacimiento. Espérese que todavía no he llegado y voy corriendo. El nuevo nacimiento me ha generado a mí cambios, algunos más acelerados, algunos más tardados, pero estamos avanzando. Por ejemplo, lo que va identificando los aspectos puramente internos de lo que es la vida espiritual, por ejemplo, son, hermanos, el bautismo en las áreas que nosotros conocemos, agua, y sucesivamente el bautismo del Espíritu Santo. Lo que va generando, como por ejemplo esos hijos espirituales, no pueden generar, diríamos, como esos nuevos hijos o hijos que se constituyen en hijos de Dios, no se pueden asociar o considerar hijos en el sentido porque hagamos o cual, hago esto, estoy mejorando en esto. Podemos desarrollarnos en muchos ritos, en muchas prácticas. Podemos desarrollarnos como ir al bautismo, podemos desarrollarnos en congregarnos, podemos desarrollarnos en leer, y probablemente pudiéramos desarrollar hasta
en el campo de servir a Dios. Pero esas cosas, oiga, no nos hacen hijos. El que yo sirva, porque hay personas que se insertan dentro de las congregaciones y son muy dinámicas para el servicio a Dios, y luego están sirviendo. Luego se pudiera dar la idea de que esas personas a la verdad tienen un nuevo nacimiento y por ende se han convertido en la familia o en hijos de Dios. Pero, oiga bien, las cosas que podamos hacer, que son cosas externas, digamos, no nos permiten ser hijos. No podemos, fíjense cómo son las cosas de la vida espiritual. No nos permite, aun cuando nos desenvolvamos en un sinnúmero de cosas internas, como algunas que he mencionado, no podemos asociar que eso nos ha permitido tener un nuevo nacimiento y por ende ser hijos. Yo dije hace un momento, eso sí identifica. Eso va identificando que algo ha sucedido. Pero si fuera en la idea de que esas cosas puramente externas son las que a mí me corrobora que yo he nacido de nuevo, no. Quien va a corroborar que nosotros hemos nacido de nuevo, amén. Quien va a corroborar que nosotros hemos nacido de nuevo, dado que ese es el tema es el Espíritu Santo, es quien confirma si somos hijos. Interesante. Así que los aspectos internos de la vida espiritual, como esto que he mencionado, ¿verdad?, no nos hacen hijos. Nos pueden, si ya somos hijos, si vamos entrando en estos aspectos que estoy diciendo, en el servicio, etcétera, bueno, eso nos constituye ya en la base que hemos nacido de nuevo en hijos que estamos creciendo, en hijos que estamos avanzando. Pero si alguien viene y piensa que por ser un gran servidor, que por ayudar a la iglesia, aquí está esta plata, aquí está esto otro, y que eso lo constituye, o que por esa vía él va a lograr lo que es el estatus de ser hijo de Dios, es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible, hermano? Porque como el Señor mismo le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, ¿verdad?, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y cómo puede, dijo Nicodemo, ¿cómo puede una persona nacer de nuevo? Entrar una vez más al vientre de la madre. Y el Señor pues le dijo, tú siendo un maestro, ignoras esto. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Cuando habla del agua, la Biblia, la palabra de Dios simboliza el agua limpia, y del espíritu. Esos son los dos elementos que hacen a la persona, que corrobora que la persona ha nacido de nuevo. Y eso lo vemos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo es que lo vamos a ver? Bien, lo vamos a ver en las actitudes. El caso de Nicodemo. Nicodemo fue la persona que luego que tuvo ese encuentro con el Señor, probablemente, bueno, la Biblia no dice que él se rindió ahí al Señor. La Biblia lo que dice es que tuvo ese encuentro, pero ese encuentro le generó un nuevo nacimiento, porque él con toda su cabeza llena de tantas letras y conocimiento de la ley, llegó a la conclusión, él sintió prácticamente una
una experiencia interna en su corazón, lo que jamás había experimentado con la ley, con la letra de la ley. Él experimentó, pero ¿qué es lo que a él le permite corroborar que había tenido un nuevo nacimiento y por ende ahora era hijo en el campo espiritual y tenía un padre en el campo espiritual, que en este caso era Dios? ¿Qué le permitió eso? Bueno, ¿qué es lo que, y eso es lo que vamos a leer? Quiero que se traslade a lo que es el capítulo número 8, verso 15. Vamos a leer el capítulo número 8, verso 15. Ya lo tenemos, pero antes veamos lo que sucede con el capítulo 1, verso 18 de Santiago. Dice: Él de su propia voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Él, de su propia voluntad nos hizo renacer, renacimiento, por la palabra de verdad. Es decir, la palabra, ese es el elemento. Para que seamos primicia de sus criaturas. Ajá. Vamos a ver, en este caso, fue la palabra la que generó ese nacimiento en Nicodemo. Y en este capítulo número 8, verso 15 que decíamos, abra su Biblia y vamos corriendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? ¿De qué dice? Versículo 15, 8 de Romanos, ¿qué dice? ¿Lo están leyendo, hermanos? Abra su Biblia porque quiero que vaya usted y tache ahí. Versículo número 15, se lo leo de nuevo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Dicho de otra manera, se lo voy a parafrasear de esta forma. Ustedes ya son libres, pues, les dice Pablo a los que se dirige. Ustedes ya son libres. Ustedes ya no pueden estar en esclavitud. Ustedes ya son libres para dejar ya de estar en la esclavitud por amor, si no habéis recibido, dice, el espíritu de adopción. Dicho de otra manera, ustedes ya son hijos. Ustedes ya son hijos. Hijos adoptados. Ustedes ya son hijos adoptados, por el cual clamamos Abba Padre. En este clamamos Abba Padre es esta palabra de Abba Padre. Mire cómo los hijos, los renacidos de nuevo, se convierten en hijos y por lo tanto ellos pueden expresarse hacia Dios Abba Padre, que lo que quiere decir papá, que lo que quiere decir en otras ocasiones es papi, papito. O sea, con esa intimidad podemos, de acuerdo a esto, podemos nosotros expresar esa adopción de hijos. Tenemos la facultad, tenemos el acceso de poder decirle papá. Podemos decirle papito, Abba, Padre, Abba, eso significa, ¿verdad? Ahora, esta seguridad de hijo, hermanos, no la producen los ritos espirituales, como decíamos. Este es un aspecto de la palabra. Este es un efecto de la palabra. Entonces acá está diciendo que nosotros, cuando ya somos hijos, podemos decir Abba Padre. Es decir, con toda esa confianza. Tremendo esto. Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo el versículo número 16. El Espíritu mismo da testimonio
a vuestro espíritu. Fíjese, aquí está quien está corroborando que nosotros somos hijos. El Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu, es decir, el Espíritu de Dios nos testifica al espíritu nuestro de que somos hijos de Dios. Es decir, ¿quién es? No soy yo el que voy a ponerme un rótulo. Yo soy cristiano, yo nacido de nuevo, yo voy a la iglesia y yo estoy ahí desde que empezó el evangelio allá en Jerusalén. Ya tengo 2000 años de ser creyente. No es eso lo que corrobora que seamos creyentes. Lo que corrobora, quien corrobora si en verdad somos, es, ¿cómo se lee ahí? ¿Cómo se lee en el versículo, decíamos 16? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cómo se lee? Vamos a leerlo de nuevo. Gloria al Señor. El versículo número 16. Leámoslo de nuevo. Y dice en esta otra: y el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura. Él es el que nos asegura. ¿Quién? El Espíritu mismo de Dios me asegura a mí que soy nacido de nuevo. No es lo que yo diga, no es el rótulo que yo me ponga, no es porque yo fundé la iglesia que soy hijo de Dios, no es porque yo soy el que diezmo más, no es porque yo soy el que me congrego más, no. Como ya dije, que nada de esos aspectos externos pueden llevarnos a ser hijos, sino que está diciendo aquí el verso 16: el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Entonces, quien asegura que somos hijos de Dios es el mismo Espíritu que decíamos. El Espíritu que nos enseña cómo son las cosas, el Espíritu que nos recuerda cómo son las cosas, el Espíritu que nos guía cómo son las cosas, el Espíritu que nos consuela, es el que también se encarga de decirle: tú eres nacido de nuevo y por ende sos hijo, y por lo tanto tienes un padre que le puedes decir: Abba, Padre. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Que le puedes decir: Abba, Padre. Tremendo esto. ¿Se da cuenta? Lo que el mismo Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué quiso decir el Señor? No todo lo que congrega. ¿Qué quiero decir el Señor? No todos los que andan mantos de piedad. No todos los que andan con la boquita chiquita y que en la iglesia se esmeran por medio abrir la boquita, pero afuera da miedo. Ese es el problema. Que con el Señor, como decía mi abuela, que a ella no se le iba chancha con mazorca. ¿Se acuerdan de eso, hermanas? ¿Alguien oyó esos adagios? Ayúdeme, levante la mano. ¿Quién oyó eso? Usted, ve, hermano, Ana. Su abuela le decía: mira, hija, no hay aquí, pues es que antes usaban unas trojes donde guardaban los granos, las mazorcas. Y los chanchos son expertos para ir a robarse la mazorca. Pero a las abuelas no se les iba ninguna chancha con mazorca. Así que a Dios no se le va a nadie que se le vaya a pasar de vivo. Amén, amén. O sea que en este caso no es que nosotros pregonemos. Usted ve un montón de gente que en las iglesias les dan equipos de yo soy cristiano y le ponen cachucha, camiseta, zapato. Hay una iglesia que tiene marca de Cristo los zapatos y andan los zapatos en una iglesia por aquí cerca, aquí de un país cercano. Las marcas, ellos venden el zapato y toda la iglesia son multitudes que compran ese zapato. Aunque ande zapato que diga yo soy cristiano, aunque ande gorra que diga que yo soy de Dios, aunque ande camiseta y aunque el carro lo ande tapizado de que aquí va un cristiano, no es los rótulos, no son las señales, es el Espíritu Santo que corrobora a nuestro espíritu que somos del Señor.
Amén, amén. Es el Espíritu. Entonces uno ve esas iglesias con un montón de camisetas, todos encamisetados y grandes picarazos. Por eso es que no podemos irnos por las apariencias. Porque el Espíritu no solo nos recuerda las cosas, no solo nos enseña cómo hacer las cosas, no solo nos, hermano, nos consuela, sino que también se encarga de decirle si uno es o no es. Aquí lo estamos viendo en este versículo. Por ejemplo, lo voy a leer en esto. Y el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. En este caso, vamos a ver, fíjese, porque lo que estamos escuchando es poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque aquí sí que no hay el que le llamamos, no, mi amorcito, usted, no, cariño, no, mi amor, es que usted se le nota, si es que está con el caminado, usted se ve que usted ha nacido de nuevo. No, aquí esto, lo que estamos oyendo es una cosa importante que tal vez no sé si usted la había escuchado antes, pero que quien corrobora esa originalidad de que yo soy creyente es el mismo Espíritu. Veamos lo que identifica entonces. Primera de Pedro, váyase rapidito, capítulo 1, verso 17. En este capítulo número 1 de Primera de Pedro, verso 17, dice, como para poner algunos ejemplos, que identifica que somos hijos. Por ejemplo, en este caso, es, hermanos, el fervor espiritual. Porque nunca, luego que tenga esa porción ahí, yo voy a leer ese versículo. Pero, ¿qué nos identifica que somos hijos? Por ejemplo, aquí dice Pedro, y si invocáis por Padre aquel que no hace acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, que más dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dicho de otra manera, que si yo estoy proclamando mi cristianismo, entonces tienen que haber evidencias internas también que yo lo soy. Y Pedro está diciendo, bueno, si invocáis por Padre, vos decís que tu papá ahora espiritual es Dios, entonces sé coherente, estaría diciendo. Sé coherente. Y dice que mientras estés caminando en este mundo, hacer las cosas como deben de hacerse para un padre que se respeta. Ya eso es otra cosa. Ya no es así el montón. Ya no es así a Garduña. Ya es una cosa que va a ir identificando al que ha nacido de nuevo. Por ejemplo, el que ha nacido de nuevo, vamos a ver, hay un fervor de ese nuevo nacimiento. Es decir, ama esto, ama lo de Dios, quiere vivir para Dios. Su primer amor, su empeño es lo de Dios. Eso ya son lo que evidencia los frutos internos de que sí somos hijos de Dios. Es decir, aparte que el Espíritu dice que nos certifica que somos hijos de Dios, pero vamos ahora con las pruebas. Y en este caso, diríamos, los hijos se van a conocer por los frutos. Y como decíamos, el hijo va a luchar por ser santo. Es una lucha con la ayuda de Dios. Santo. Va a ser ese hijo que va a practicar en su limitante humana. Va a luchar por agradar a Dios, por honrar a Dios. ¿Qué es lo que hace un hijo, por extraviado que esté con sus padres, hermano? De alguna manera dentro de sus corazones hay algo que les intuye a portarse bien,
a hacer las cosas mejor, a darle menos problemas a su padre, porque son hijos naturales. Es decir, a menos que, bueno, siempre se van a esmerar, porque hay un afín en esa parte natural y dice, no, mi mamá, cómo me he portado de mal yo con mi madre, cómo la he tratado, cómo he tratado mal a mi padre. Y hay un momento, aunque sea en el momento de la muerte, esa persona en el campo natural dice, no, yo me arrepiento, yo hice mal. Pero eso es el reargüir en el campo natural, y en el campo espiritual esa persona lucha. Por haber ya tenido un nuevo nacimiento, esa persona lucha por agradar a su papá espiritual, al Dios. Puede decir, Abba Padre, ¿verdad? Esa persona lucha por ser santo. Esa persona lucha por agradarle en el servicio, por agradarle, hermanos, lucha para poder arrancar aquellas cosas feas que están, porque todos llevamos cosas feas, unos mayores que otros, pero ese hijo dice, no, es que mi papá va a venir. ¿Qué es lo que hace ese hijo? Por ejemplo, los muchachos que van a las escuelas, que los ponen en las escuelas y allá les enseñan a fumar. Veamos si llegan con el cigarro a la casa. Veamos si llegan con la marihuana a la casa. Es decir, ya eso cuando ya han perdido los estribos, pero la mayoría de veces se cuidan del padre. ¿Por qué? Porque tienen un padre. Y es igual en la vida espiritual. En la vida espiritual uno, como ha nacido de nuevo, dice, yo voy a luchar. Esta forma de ser mía no es la que agrada a mi Padre Celestial. Yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, yo tengo que ser diferente, yo tengo que ser santo, yo tengo, con la ayuda de Él, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo tengo. Amén, amén. Usted ve personas, como dije, unos crecen más luego y otros son más tardados. Pero hay personas dentro de las iglesias que pasan años. Pero como ellos no hemos comprendido estos aspectos que son tan puntuales en la vida de un creyente. Y ellos generalizan, yo de todos modos soy imperfecto, yo voy a ser así, mi padre me va a aguantar. Hay que preguntarnos porque si es lo contrario, si es todo lo contrario, que nosotros pasan los años y en lo menos que nos interesamos es en los negocios de Dios, en lo de Él. Nosotros estamos más embebidos en lo nuestro, en qué comeremos y qué vestiremos. ¿Qué quiere decir eso? Bien puede ser un hijo desobediente, o puede que no sea hijo. Puede ser alguien que esté dentro de la iglesia, como lo estuvo aquel Simeón o Simón allá en Samaria, que probablemente estaba sirviendo, se había ido a bautizar, pero no se había convertido. Y todas esas cosas hay que ponerle atención, porque aquí no se trata de Simón, aquel ex brujo. Aquí se trata de mi persona, de mi relación con Dios. Que se oiga un amén. Regale la ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esas personas permanecen en la palabra, permanecen en la obediencia, como dice la primera carta de Juan en su capítulo número 3, verso 24. Obedece al mandamiento, dice ahí. Ellos están luchando, pero es porque son hijos. Ajá. Ahora, ellos honran a Dios. Con sus defectos luchan por honrar a Dios. Ahora, con lo cual voy finalizando. ¿Qué fue lo que hicieron los profetas con sus pobrezas, con sus necesidades? Ellos honraron a Dios, ellos sirvieron a Dios, ellos obedecieron a Dios. Ellos nunca caminaron de acuerdo a su corazón. Ellos caminaron, se desarrollaron en sus ministerios de acuerdo a como Dios les guiaba, porque eran hijos. ¿Cómo se desenvolvieron los apóstoles? Para poner un ejemplo, ninguno de ellos, si usted ve, por ejemplo, Pedro al principio erró al blanco. Pedro negó al Señor.
Pero veamos si después sucedió eso. Fueron fieles. Fueron personas que aún en medio de las piras de fuego, en medio de las cárceles, en medio de los azotes, nunca dieron paso atrás. ¿Por qué? Porque esas son las características del hijo. Prefieren morir y no deshonrar a su padre. Amén. Eso, por ahí va todo. Prefieren morir y no deshonrar a su padre. Pero ¿qué de aquel que no ha nacido de nuevo? Todo es relativo. Todo es, si me quieren así, bueno. Si no, a mí no solo una vez me han venido a decir, mire, aquí está el privilegio. Mire, cuando le dicen a uno así, dice, esta pobre gente nunca ha leído la Biblia ni sabe qué es evangelio. ¿Cómo me voy a atrever yo a ir a dar ese privilegio a una persona? Si para que uno sirvan al Señor en las iglesias, por ejemplo, acá hay que ayunar, hay que orar. Y hay veces, a mí me ha sucedido, hay personas que están ahí en esa lista. Hay personas que están en esa lista. Hay personas que aparecen en esa lista que mi corazón los llevó ahí como hemos buscado y dice, esta es la voluntad del Señor. Pero en las vigilias, por ejemplo, siempre se hace una vigilia para luego del llamado que le llamamos. En esa vigilia Dios me ha levantado y me ha dicho así, casi en voz audible, borra a esa persona, así como se lo digo. Borra a esa persona. Yo me he levantado de aquí orando, he ido a borrar a muchas personas que ya había puesto yo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Así como lo oye. Porque esto de los privilegios no es al azar. Y viene usted y vota eso. Y usted dice, no, yo no. Pregúntese o pregúntele al Espíritu Santo si es un hijo desobediente, rebelde, o pregúntese usted mismo si ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, ese no tiene que decirle, el que es hijo no tiene que decirle al padre por qué, ni decirle qué. Entonces, eso es lo que identifica al hijo. Entonces, el hijo ahí vive. Los apóstoles ahí vivieron, murieron cada uno. Según la historia, ninguno murió del corazón. Ninguno de alta presión, ninguno de que le agarró, ¿cómo le llaman a esa enfermedad? Depresión, se fue depresivo, ninguno. Todos murieron. Dicen que Santiago murió aserruchado con una sierra y se lo tiraron a los animales del mar. Dicen que Pedro murió crucificado cabeza abajo. Dicen que Tomás murió ahí por África, colgado en un madero. Dicen que cada uno de ellos, Juan, el último apóstol, murió. Dicen que lo metieron en un perol de aceite hirviendo y como no se murió Juan, lo fueron a tirar desterrado a la isla de Pasmo. Y nadie de ellos murió porque murieron ¿cómo le llaman? ¿Cómo que le llaman? En el beneficio o en el cumplimiento del deber. Ellos murieron ahí. ¿Qué significa eso? Que eran hijos. El que es hijo nunca va a tirar la toalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que es hijo va a decir, no, yo soy nacido de nuevo. Yo tuve una metamorfosis. Yo no puedo comportarme así. Mi Padre Celestial, el Espíritu me testifica, porque el Espíritu lo agonea a uno. Vos sos hijo, sos rebelde. Vos sos hija, vos sos rebelde. Pero cambia. Ahí está el Señor. ¿Por qué lo tiene esta noche acá? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué se dejó venir? Porque Dios quería decirte que vos sos hija, que vos sos hijo. Pero tenés que cambiar. Tenemos que cambiar. Versículo Romanos 8. Volvamos a Romanos 8. Con esto finalizamos, jóvenes.
Y dice, si hijos, también herederos. Quiere decir que los 8:17, los hijos de Dios serán herederos. Dice Mateo también 5:5, dice, y los que lloran heredarán la tierra. Los hijos son herederos. Si yo pregunto a toda la iglesia, mire, ¿quiénes son los que quieren alguna herencia allá arriba? Todos levantamos la mano. Pero el punto es que este asunto, cada quien debe de examinarse, hermano. Fíjense que esto es importante, cada quien se debe que identificarse. Bueno, la verdad soy cristiano, y por sus actitudes usted puede llegar a una conclusión: soy un cristiano rebelde, o es que no he nacido de nuevo y he estado engañado diciéndole Padre, Abba, Padre, y yo todavía no he sido nacido de nuevo. Eso, ¿quién lo va a identificar? La persona. Aquí en el pastor no puede andar con un tester. Mire, usted es, si usted no es, usted parece que es. No, eso es cosa mía. Yo no necesito que usted me diga a mí y me corrobore que yo soy un hijo de Dios. Yo y mi conciencia y el Espíritu Santo me corroboran. El Espíritu Santo es una persona que le dice, mira, vos sos, pero el problema es este. Y también, cuando el Espíritu Santo no nos está diciendo vos sos, es porque no somos. Van a heredar. Y esto es importante, que cada quien se juzgue a sí mismo, porque nadie puede juzgar a otro. Corrobore qué pasión, qué entrega. ¿Usted cree que la vida espiritual es venir a un culto y sentarse y luego se va, el domingo aparece otra vez? Eso no es pasión. Pasión es vivir para los asuntos de Dios. Pasión es a veces no poder dormir porque queremos estar en la presencia de Dios. Pasión es que no podemos estar un día. Damos un amén, iglesia. No podemos, dice la biografía, hermanos, de W. Moody, que no dormía, no se acostaba un día, hermanos, sin antes predicarle la palabra a alguien. Se sentía miserable, se sentía traidor a la fe, y era cosa que esa es pasión, eso es cristianismo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que identifica a un creyente. Pero venir el sujeto otra vez, ay, apareció otra y medio dormido, y algo bravo. ¿Qué estamos haciendo? Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes. Yo quiero que me guíes, Espíritu Santo. Tú te certificas. Somos tus hijos. Si usted está consciente que lo es, agradezca a Dios y sea obediente y cambie y cambiemos y mejoremos